En Europa, después de la Revolución Francesa, empezaron a emerger nuevas formas de hacer política y de administrar los recursos de los países. Aparece lo que conocemos como república y también aparece la economía liberal, la cual se sustenta en el libre intercambio de mercancías. Con el paso del tiempo, estos modelos emergentes empezaron a reproducirse rápidamente a lo largo del globo y llegaron hasta América, en donde los dirigentes locales adoptaron estas ideas para administrar los recursos, situación que trajo consigo consecuencias lamentables para las comunidades indígenas. Háblenos un poco acerca de cómo vivía su gente en el siglo XIX. ¿Cómo era eso del sistema de encomienda y el pago de tributos? ¿Cómo era esa situación en aquella época? Buenas tardes. En primer lugar me presento, mi nombre es Sei Arboabín Rásigo Izquierdo, estudio psicología, segundo semestre. Para responderle su pregunta, según cuentan nuestros padres y nuestros ancestros, que a partir del descubrimiento de América, nosotros hemos empezado a sufrir de opresiones, de incomodidades, de muchas molestias. Desde esa fecha nosotros empezamos a vivir asustados. Siempre desde entonces tocó que luchar para ser lo que somos nosotros, ser arhuaco. Yo creo que desde ese entonces hemos pasado muchas crisis, muchas consecuencias por mencionar, pero como jóvenes uno desconoce esa parte, pero a grandes rasgos sé que tocó que sufrir muchas consecuencias, muchos episodios que cabría resaltarlo y que ahora vale la pena estudiarlo porque realmente es un acontecimiento que ha pasado y que ha perturbado la buena convivencia, el buen vivir de los arhuacos. Entonces pienso que ha habido muchos problemas o consecuencias respecto a la comunidad. El régimen colonial español era un régimen tributario. Los resguardos y los cabildos fueron establecidos, entre otras razones, como mecanismos de tributación indígena, pero con ello también se les permitió a estos territorialidad, gobierno propio y cultura, es decir, la supervivencia de su pueblo así fuera en condición de subordinados. Los indígenas, si bien eran considerados inferiores y discriminados como tales, eran reconocidos por los españoles. Con la República, los intereses dominantes, amparados en la ideología liberal imperante, impusieron una política que persistió hasta hace muy poco: la destrucción de los pueblos indígenas, los cuales, por su condición social y económica, se consideraban indeseables para el desarrollo del país. La clave para lograrlo fue la desintegración de los resguardos. ¿Qué tanta era la opresión a la que se vieron enfrentadas las comunidades indígenas en aquella época? Y cuéntenos cómo las autoridades querían acabar con su territorio y su cultura. Bueno, para responderle esto, en primer lugar, personas extranjeras o extrañas, foráneas, nos hacía que nosotros perdamos nuestras culturas. En primer lugar, enseñándonos el idioma español, que nosotros no fuéramos hablando el idioma de los arhuacos, que es el ican. Además de esto, nos enseñaba, también nos decía que aprendamos la Biblia, dejando que nuestra cultura es para los demonios, para los que no son
personas conscientes, personas que piensan, sino nos consideraban como que un animal, por decirlo así, un salvaje. Entonces, pues entre comillas, no querían civilizarnos. De esa forma, las autoridades huyeron en búsqueda de un lugar más tranquilo para que su cultura como ser indígena permanezca. En el mismo momento en que se decretó la eliminación del tributo indígena, se pusieron en venta las tierras de los resguardos y, al igual que la supresión del tributo, la abolición de los resguardos fue aprobada por la Corte de Cúcuta. Para comprar estas tierras existieron fondos suficientes, pero a diferencia del tributo, esta abolición trajo consigo muchos problemas de diversa categoría. La resistencia indígena adelantada, mediante demandas y peticiones, y los inconvenientes de carácter étnico, como la medición y la repartición de tierras, fueron los problemas más notables. Como los republicanos no podían arrancar de golpe todas estas instituciones, lo hicieron gradualmente, convirtiendo a los indígenas en ciudadanos. Otros mecanismos utilizados fueron la abolición de resguardos indígenas, además del desprecio psicológico contra el salvajismo. El arrendamiento de tierras al interior de los resguardos, que se había instituido desde la colonia para permitir a los indígenas los recursos necesarios para el pago de los tributos, se convirtió en una de las vías más rápidas y efectivas para el despojo de las tierras comunales. Quienes ingresaban como arrendatarios terminaban en la mayoría de los casos convertidos en propietarios de estos terrenos con la complicidad de las autoridades respectivas. Mediante la Ley 11 de octubre de 1821 del Congreso de Cúcuta, se declaró el repartimiento y la plena facultad para enajenar las tierras repartidas entre los comuneros después de 5 años. Con ella se dio vía libre a hacendados y latifundistas. Estos eran los acapadores de tierra, para apropiarse de tierras indígenas y disponer de mano de obra para sus explotaciones, intereses que en el fondo sustentaban estas medidas. ¿Ustedes sienten que en la actualidad se respeta su cultura y su territorio, y si el gobierno de alguna manera los está ayudando? Pues sí, no digamos que no, porque hemos recibido la parte de educación, por la parte de salud y por la parte de la compra del territorio. Pero desde mi punto de vista pienso que es en búsqueda de un beneficio, es decir, quieres adueñarse de la sierra, o sea, todo eso lo hace para como amansarnos, para que pueda explotar lo que nosotros tenemos. Es decir, en la Sierra Nevada se ve como ahora porque nosotros tenemos ese espíritu de ser preservador, de ser cuidador de la naturaleza. Existen diferentes clases de maderas, diferentes clases de árboles y diferentes clases de animales, pero han visto como que esas riquezas naturales, entonces la gente de afuera quiere como aprovechar de eso. Entonces no pienso que es un beneficio directo para nosotros, sino como para más luego poder apoderarse de esa riqueza. Los conceptos civilizado y salvaje fueron de suma importancia en la formación de la nueva república, pues determinaban aquello que era correcto, lo que estaba bien hacer y lo que no, dentro de su territorio. Los republicanos tenían claro que la mejor forma de organizar una república era con ciudadanos que actuaran de forma civilizada. Por tanto, tenían que desaparecer todo rastro de salvajismo de los habitantes de Indias. Los misioneros católicos fueron los encargados de civilizar a las sociedades indígenas sedentarias, convirtiéndose en muchos casos en el puente de comunicación que articulaba la gestión entre los indígenas y el Estado. Sin embargo, esta labor propuso un problema, porque los misioneros tenían el objetivo de adoctrinar a los indígenas en el conocimiento y práctica de su religión, y no de generar instituciones en pro de una constitución adecuada para la república. Este hecho resultó confuso para los republicanos, pues, por una parte, habían logrado civilizar a los indígenas que ellos consideraban salvajes, pero por otra, no habían logrado formar ciudadanos verdaderamente óptimos para construir una sociedad liberal moderna. Uno de los casos más representativos es lo ocurrido con los resguardos indígenas de Tubara y Malambo,
Durante la segunda mitad del siglo XIX afrontaron los ataques de los sectores sociales y políticos interesados en explotar sus tierras hasta llegar a la extinción de la población.